Ante la falta de una izquierda moderna en México, considera que hay políticos de izquierda honestos y progresistas que han decidido sumarse a la 4T bajo la lógica de que con estos güeyes hay que arar. Si lo han hecho, se han equivocado y ya deberían haberse dado cuenta. Pero está bien, te puedes equivocar un mes, 2 meses, 3 meses, 2 años. 7 ya no, ¿ok? Mira, ¿qué en España pasó con Podemos? Eh, la oferta de Podemos era maravillosa. La oferta de Podemos era espectacular. Le daba un camino a una izquierda que ya no se encontraba en Izquierda Unida, de la que había sido no solo militante, sino asesor Pablo Iglesias, ¿no? Eh, Era una nueva esperanza para una izquierda mucho más radical que el PSOE en sus métodos y en sus objetivos, ¿no? Yo vi amigos míos que yo pensé que sus neuronas tenían relaciones diplomáticas entre ellas, embelezarse con Podemos, se iban a las reuniones de los círculos y aplaudían así, porque así para que los sordos pudieran aplaudir también, ¿no? No había ni un sordo en todo el grupo, pero aplaudían así. Eh, Creyeron que los círculos iban a dirigir la política del partido, porque así se los vendieron Errejón y Monedero y Pablo Iglesias. Y dije yo, aquí hay gente que no tiene que darse el golpe para salir. Pasaron los años y empezaron a aparecer los, ay, Mauricio, tenías razón. Ay, Mauricio, tenías razón. Y lo siento, soy más cínico, tengo más kilometraje, tengo más barrio, tengo más experiencia con este tipo de grupos políticos. Te lo dije, pero no me ibas a hacer caso. Vale. Gente que llegó a ser secretario general de su agrupación de Podemos y hoy está fuera. ¿Qué es lo mismo que pasó con Vox? Gente que fue militante a muerte, que hoy dice, pero vamos, ni con una vara de 10 metros tocaría yo lo que es Podemos hoy. Vale. Pero los que se están quedando y siguen queriendo sacar raja no tienen perdón. Qué bueno, que está bien equivocarse. Entonces, los que fueron con López Obrador porque creyeron que ahí iba a estar, y, ay, con estos güeyes hay que arar, y bueno, pero está bien y algo se logrará. Está muy bien. Está muy bien 2018, 2019, 2020, 2021. Más allá no. Más allá no. Porque no eres un niño. Si te estás cegando a la realidad, adiós. Ya no se puede contar contigo. Entonces creo que eso es lo que está pasando.